Estás escuchando La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Bueno, pues en esta tarde del día 7 de diciembre, ya en vísperas de la Inmaculada, y acabamos de pasar, pues ni más ni menos que el día de la Constitución de 1978. Y tenemos ahí a la vuelta de la esquina, tenemos mañana a unas horas, tenemos la festividad de la Inmaculada Concepción. ¡Ojo! Patrona de España, pero también, y primero, patrona de la infantería. ¿Y qué pasa? Pues que yo ya sabéis que es costumbre mía desde hace muchísimos años, que cuando llega a estas fechas, antes o después, pero siempre lo toco, pues tener al otro lado, tener un interlocutor que nos pueda hablar de la infantería y de su patrona, de la patrona de la infantería, la Inmaculada Concepción. En este caso tenemos al ilustrísimo señor coronel don Fernando Redondo Callado. Buenas tardes, mi coronel. Pues muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Me parece, ante todo, darle las gracias por haber querido pues atender el teléfono de la Mesa de las Fiestas en esta entrevista sobre algo que creo que tendrán ustedes muy presente, como lo tenemos todos los españoles, pero ustedes como infantes un poquito más, la Inmaculada Concepción, ¿no? Efectivamente, sí señor, así es. Yo creo que es una fiesta, como dice usted, muy patrona de España y desde luego patrona, no solo de la infantería, yo creo que es, además de la patrona de España y de la arma de infantería del Ejército de Tierra, también es del cuerpo eclesiástico de nuestro ejército, y del Estado Mayor, y del cuerpo jurídico, incluso de la farmacia militar. Así que fíjese el patronazgo que tiene nuestra Virgen María. Así es. Don Fernando, vamos a ver, usted tiene una trayectoria de una vida militar que ronda ya los 50 años, 47 exactamente. Su situación en este momento es de jubilado, y desde 1976 que sale usted de la Academia Militar, pues ha pasado por distintos destinos, y como jefe de batallón, incluso en alguna misión fuera de España, en Bosnia, ¿no es así? Bueno, en Bosnia no exactamente. Yo mandé un batallón, pero era un batallón del Regimiento de Infantería Vizcaya 21 de aquí de Vétera. Ajá. Yo cuando estuve en Bosnia fui nombrado por el ministro del Ejército para ir con una agrupación, la agrupación Córdoba concretamente, pero iba como oficial de información, en relación con toda la prensa internacional y sobre todo nacional, claro. De hecho usted pasa a la reserva como jefe, o sea, siendo como destino jefe de la oficina de comunicaciones del cuartel general de alta disponibilidad de Valencia, ¿verdad? Sí, así es, sí, así fue. Bueno, pues tenemos, como ustedes podrán comprobar, tenemos a una persona acostumbrada, primero un militar de espíritu y por supuesto de profesión. Un viejo. Pero ahí también, vamos a ver, históricamente ya sabe usted que los sanedrines y todos estos consejos, pues era la experiencia lo que funcionaba. En fin, vamos a hablar de la patrona. Vamos a hablar de la Virgen de la Inmaculada Concepción, y vamos a ver esa razón por la cual que es ella y no otra la que coge bajo su manto a la infantería, la Inmaculada Concepción. Entonces nos tenemos que ir a los tercios de Flandes, ¿no, don Fernando? Sí, todo esto viene como consecuencia
de esas luchas que tuvieron los tercios de Flandes con las provincias holandesas. Efectivamente, a eso nos remontamos, sí. Bueno, dígame, perdón. No, yo quería decirle que creo que los antecedentes de todo esto, pues casi vienen promovidos casi no, seguro, vienen promovidos por lo que era la guerra de los 80 años. Fíjese, una guerra que se inició en el año 1568. En España esta guerra la conocíamos como la Guerra de Flandes, y sin embargo los Países Bajos la conocían con otro nombre, era la Guerra de la Independencia de los Países Bajos. Bueno, pues esta guerra enfrentaba a las 17 provincias holandesas de los Países Bajos contra el entonces rey Felipe II. Para los españoles se presentaba como una sublevación de un grupo de rebeldes herejes, y sin embargo para los holandeses pues era la lucha contra un soberano tirano que no respetaba ni las libertades que ellos tenían ni los privilegios de los cuales disponían. Y ahí creo yo que, bueno, los estudios dicen que ahí se inicia todo lo que trae consigo el que la Inmaculada sea nuestra patrona. En fin. Y el hecho concreto, donde todo el mundo, o la mayoría, y sobre todo por estas fechas, siempre salen en medios de comunicación, siempre sale la batalla de Empel, 1585, sí. Todo esto. Últimamente se está haciendo famoso. Sí, se está haciendo. Sí. Luego añadiremos una cosa más que han añadido por parte del ejército, pero es curioso. ¿Qué pasó exactamente? Vamos a reseñar el acto, porque el tema venía un poco desde el mes de agosto con la toma de Amberes, ¿no? Yo creo que sí. De todas formas, fíjese, mire, yo creo que lo que nos cuentan las crónicas se remontan al año 1585, al 7 de diciembre. Entonces allí estaban en un combate implicados en lo que se denomina la isla de Bommel. La isla de Bommel está situada entre dos ríos, el río Mosa y el río Gual. Bueno, pues este era un combate que había entre un tercio del ejército español, concretamente el tercio viejo de Zamora, que estaba al mando del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, y una escuadra que estaba al mando del almirante Felipe Hohenlohe, espero decirlo bien. Sí, Hohenlohe. Este almirante tenía bloqueados a los españoles nada más y nada menos que con unos 100 barcos. Bueno, la situación para los tercios en ese momento no era nada buena. No era nada buena, pues porque entre el estrechamiento del cerco que tenían esos 100 barcos y estaban rodeados totalmente los españoles, y a eso había que sumarle, pues fíjese, la escasez de víveres y sobre todo la ropa que en la época, en diciembre, estamos hablando de diciembre en los Países Bajos, pues ahí estaba, la ropa no tenía nada seco, estaba todo mojado, pues entre los víveres, la ropa, el estrechamiento, vamos, que lo tenían un poco crudo los tercios. Bueno, pues ante esta situación, el almirante Hohenlohe, que debía ser una buena persona, le propuso al maestre de campo una rendición honrosa. Pero sin embargo, fíjese, la respuesta de los españoles fue muy tajante. Este hombre, el maestre de campo, dijo: mire, almirante, los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Hablaremos de capitulaciones, si usted quiere, después de muerte. Después de la muerte, sí. Exactamente. Bueno, pues eso hizo que el almirante holandés, ante esta respuesta que le dio el español, pues recurrió a un método que fue el abrir los diques de los ríos. Bueno, ya conocemos cómo son los Países Bajos, ¿no? Yo he estado por allí y la carretera por la que íbamos en el coche está más inferior que los ríos, es curioso, pero en fin. Pues recurrió a un método que fue abrir esos diques de los ríos
y así poder inundar el campamento donde estaban los españoles. La verdad es que lo único que quedó en tierra firme fue un pequeño montecito, lo que se llama el monte de Empel, donde se refugiaron los soldados del tercio. De ahí viene lo de la guerra de Empel. Fíjese, yo creo que en esta situación pues se pusieron a hacer zanjas y vamos a ver cómo podemos aguantar aquí, los españoles. Bueno, pues uno de los soldados, cavando una de las trincheras donde poder refugiarse, tropezó con un objeto de madera, según dicen que estaba enterrado por la zona. Pues este trocito de madera resultó que era una tabla flamenca con una imagen de la Virgen María. Bueno, pues este hombre anunció este hallazgo a todos sus compañeros, se improvisó un altar, algunos incluso dicen que se ofició una Santa Misa, y el maestre Bobadilla hizo ver a sus soldados que esto se tenía que considerar como una señal de protección divina, y les instó a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada. Bueno, pues hasta aquí casi todo es normal. Después, en esa noche, la del 7 al 8 de diciembre, resulta que se desata en la zona un viento muy fuerte y intensamente frío que llegó a helar las aguas del río Mosa. Bueno, ¿y qué hicieron los españoles entonces? Pues mire, en lugar de quedarse en tierra, marcharon sobre las aguas heladas y atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga, yo creo que fue al amanecer del día 8. Bueno, pues fue tan grande la victoria y tan completa que el mismo almirante Hohenlohe llegó a decir esa frase tan conocida últimamente, ¿no? De tal parece que Dios es español al lograr tan grande milagro. Pues ese mismo día 8, claro, ya habían vencido los españoles a la escuadra holandesa y entre aclamaciones y vítores, la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios de Flandes. Bueno, ahí no queda la cosa, porque casi 300 años después, fíjese que estamos hablando del 1585, bueno, pues en el 1892, a una solicitud que hizo el inspector del arma de infantería del Ejército de Tierra, pues se sacó una real orden de la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo, y entonces se declara patrona del arma de infantería a Nuestra Señora, la Purísima e Inmaculada Concepción. Y esto es lo que revelan que sucedió, el hecho de la batalla de Empel, de que los ríos se helaran, de que pudieran circular por ese hielo los soldados españoles y que destrozaran toda la flota del almirante holandés. Sí, mi coronel. Y viene lo del milagro. Sí, mi coronel. Mi coronel, porque también dice que dentro de lo que usted está relatando, además de forma maravillosa, que lo estamos entendiendo y con una calidad docente increíble, pues se dice que con ese helarse las aguas de los ríos, pues incluso quedaron atrapados todos los barcos que habían del Hohenlohe y que fueron, no se podían mover, incluso fueron... Exactamente, el hielo... Fíjese que estamos hablando del 1585. Hoy en día un transatlántico seguramente podrá atravesar los hielos, pero en aquella época imposible. Lo cierto y bien cierto, mi coronel, es que, de unos años a esta parte, pues se empezó esa parte de la historia que al principio pues había una mezcla entre leyenda, historia o historicismo, un poco mezclado. Pues en un momento determinado pues hubo una persona que empezó a preocuparse, una persona del ejército, por supuesto, y que creo que usted bien conocía, que se empezó a preocupar de darle relevancia a este acto, ¿no fue así? Sí, eso fue así como usted está contando. Yo el conocimiento que tengo es que
Mire, había un militar español, un teniente coronel Navarro, que estaba destinado en el cuartel general de la OTAN, y este hombre, una cosa curiosa, era muy aficionado a montar en moto. ¿Y qué es lo que hacía? Pues cuando tenía tiempo libre, pues cogía su moto y se iba por los alrededores de la zona, pues viendo cosas de la naturaleza. Bueno, pues en una ocasión llegó precisamente al montecito de Empel, y mire, enfrente del montecito, como a unos 100 metros, hay un restaurante, y dio la casualidad de que este hombre paró en el restaurante, quería tomarse un café, y estando con el café, resulta que tiene una llamada de su señora. Y el camarero que le pone la consumición, pues lo oye hablar con la señora por teléfono, y cuando acaba la conversación le pregunta y dice: ¿usted es español? Claro, el teniente coronel Navarro le dijo que sí, y le contó, dice: pues mire, aquí enfrente está la ermita donde sucedió la batalla de Empel, cosa que el hombre no sabía. Y la visitó la ermita. Es una ermita muy chiquitita, es una ermita que tiene como unos 3 metros de largo por yo diría 2 o 3 también de ancho, o sea, es pequeñita, solamente hay una imagen inmaculada allí y muchas banderas pequeñitas de España, eso sí se lo puedo asegurar. Bueno, pues una vez que supo eso, también se acercó a la iglesia del pueblo, el pueblo también se llama Empel, y allí vio como había un tríptico que conmemora la batalla de Empel, un tríptico de unos 3 metros por 2, o sea, un tríptico grande. Sí, y posteriormente también sabemos que yo creo que por el año 2017 el pintor Ferrer Dalmau también colocó allí un cuadro conmemorando la batalla. Sí, pues es curioso porque este hombre, ya una vez que vio todo eso, llamó a la Academia de Infantería y dijo: oye, que sí, que existe Empel, que es verdad. Entonces el general de brigada César Muro, hoy teniente general, mandaba a la Academia de Infantería, y tenía un mano derecha que era el coronel Gregorio Caballero, pobre, ya que descanse en paz, falleció hace unos años. Se tomaron muchísimo interés en rememorar todo aquello. Claro, oiga, los tercios de Flandes son los antecesores de la infantería del ejército español, así que hicieron bien, yo creo que hicieron muy bien. Tanto es así que normalmente se hacen visitas casi anuales entre los militares españoles, incluso una pequeña organización que hay allí en el pueblo de Empel, que también viene a los actos que son invitados por la Academia de Infantería. Efectivamente, así es. Hay un hecho que lo relata el teniente general hoy, César Muro, que habla que en el 2017 se acercaron como 400 y pico de personas. Usted también ha estado en algunos viajes a Empel, ¿verdad? Se siente esa... Dice que hay un reducto. Es cierto, yo creo que ese fue en el 2017, creo que fue el primer viaje que se hizo. Y se hizo, pues fíjese, eran 400 personas que estaban formadas por soldados e incluso familiares. Esta fue como una especie de gran excursión que se hizo. Iban durmiendo en acuartelamientos de ejércitos amigos, concretamente en Francia, en Bélgica, en Holanda, y 400 personas fueron muchas, Pues se hizo ese primer viaje, y a continuación de ese viaje pues ya se han hecho varios, pero bastante más reducidos y casi a nivel particular, aunque yo creo que sí que está oficializado entre la Academia de Infantería y el pueblo de Empel. Hay una gran relación.
Yo, para finalizar, porque sí que es curioso hablar de estas cosas, el mismo teniente general César Muro hace reseña, yo no sé si tendrá usted la referencia o no, de que él ha ido, o sea, por la situación, los cronistas de Empel decían que la capa de hielo que se creó en aquel momento eran de 2 picas, la pica creo que tiene 6 metros y algo, o sea, entonces eran 12 metros, y él, por medio de un laboratorio determinado, preguntó qué temperatura se necesita en menos de 24 horas para conseguir ese espesor, y le dijeron que menos 22 grados. En Empel nunca hubo más bajo de 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero en ese mes de diciembre. Sí, pues es cierto, es cierto. De todas formas, fíjese el frío que tuvo que hacer y lo que tuvieron que aguantar los pobres soldados de los tercios. Bueno, y bien, tuvo que hacer muchísimo frío. Yo sí que he estado, mire, como cosa curiosa, cada vez que he ido, han sido en 3 ocasiones, pues siempre terminábamos poniendo la pica en Flandes. Exactamente. Era curioso, porque siempre íbamos allí y el grupo que íbamos, pues nos acercábamos a Flandes, subíamos al castillo. El castillo de Flandes, no sé si usted sabe, era donde solían ir a descansar los señores que estaban en la guerra, o sea, cada 4, no tengo ni idea, pero vamos, me imagino, cada 4 o 5 meses dirían, vete una semana a Flandes y descansa. Pues ahí terminábamos nuestra excursión siempre, poniendo la pica en Flandes. Por cierto, hay que ir a Flandes, que es precioso, ¿eh? Bueno, a mí ya le puedo decir, yo no he estado, y ya con lo que usted ha contado, pues yo ya estoy loco por coger la maleta e irme para allá. Darle las gracias, mi coronel, don Fernando, darle las gracias y a la vez hacerle una solicitud, y me va a permitir la inconveniencia de hacérsela en público. Bueno, que si en algún momento me surgen, que siempre me surgen, temas concretos y precisos, poder contar con su inestimable ayuda y explicaciones como las que hoy ha tenido a bien darnos a todos sobre esa batalla de Empel. Muy bien, pues no tenga duda en hacerlo. De todas formas, lo que sí le diría es que sean temas que yo conozca. Hombre, evidentemente, y ya de entrada, pues viendo lo que hemos escuchado hoy, pues no se preocupe que así estaremos. Pues don Fernando, mi coronel, muchísimas gracias, un verdadero placer. Y si en algo Miguel Ángel Bustos, que soy yo, la Mesa de las Fiestas o la Maxi Radio, lo necesita, a su entera disposición. Bueno, pues que el placer es mutuo y yo también quedo a su disposición para todo aquello que le pueda ayudar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. La bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro. Levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeré si van columna el tercio. ¡Disparad!